Vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a suponer que tenemos una lista con las notas de un examen de matemáticas de 11 estudiantes. Entonces digamos que yo apliqué un examen, digamos el primer parcial, y yo obtuve de 11 estudiantes las siguientes notas. El más bajo se ganó un 45, digamos. Por ahí hubo que se ganó un 48, otro que se ganó un 56, otro que se ganó un 59, otro que se ganó un 60. Ahí ya llevamos 5. Otro que se ganó un 65. Por ahí hubo otro que tiene un 69, un 72, un 75, un 82 y por último 1, 3, 4, 5, 6. Uno que se ganó un 90. Ok, digamos que yo tengo esas notas. Vamos a ver si son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11. Ahí tenemos 11 notas. Ok, entonces en matemáticas siempre nos ha gustado trabajar las listas o los datos puros, transformarlos en algo que sea un poquito más, algo que se pueda leer con más facilidad, algo que nos dé información de una manera más práctica. Y para lo que son listas de datos, una de las formas que se ha trabajado o que se ha inventado es hacer un diagrama de cajas justamente. ¿Ok? El diagrama de cajas lo que nos hace es, vamos a encontrar, se llama diagrama de cajas y muchas veces se le llama también diagrama de cajas y bigotes o brazos, ¿verdad? Porque trae una caja que es esta que viene aquí. Eso es lo que le vamos a llamar la caja, digámoslo así, del diagrama de cajas, ¿verdad? Y además tiene unos brazos que son estos de aquí. Sería como decir el brazo derecho y este sería como el brazo izquierdo. ¿Ok? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a poner una escala en una línea recta aquí abajo. Esta línea de aquí va a presentarse como la escala de números que vamos a utilizar para que nos guíe sobre el diagrama, ¿verdad? Entonces en el lado izquierdo, digámoslo así, en donde está esta rayita al final del brazo izquierdo, ahí es donde vamos a colocar el mínimo, ¿verdad? Entonces digamos aquí estaría el valor de 45 que en esta lista de datos es el mínimo, ¿verdad? Obviamente si estamos analizando otro tipo de ejercicio donde los datos son más grandes o más pequeños, entonces la escala de aquí abajo, la línea esta recta numérica que vamos a tener aquí abajo, va a tener diferentes valores, ¿verdad? Luego a la derecha, exactamente en la misma posición pero al lado opuesto, vamos a poner el máximo. Ok, entonces siempre en los diagramas de cajas el valor que viene con esta rayita y con esta rayita van a presentarse, como el mínimo y el máximo. Esos van a ser los valores que vamos a tener siempre en un diagrama de cajas en esos dos sectores opuestos, ¿verdad? Entonces los números van a ir en la parte inferior. Aquí va a venir un 45 y normalmente vienen como unos puntitos que nos hacen o nos guían la vista a ver que ahí está el número de la recta numérica, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí que el máximo es 90 y que el mínimo es 45. ¿Ok? Luego, dentro de ese mismo diagrama de cajas, lo que vamos a dibujar son el primer cuartil, que recordemos que es el Q1, la mediana, que recordemos que es el Q2 o también se nombra como ME, y el tercer cuartil, que se nombra muchas veces como Q3. Es lo único que vamos a encontrar en el diagrama de cajas. En este específico que tenemos en pantalla no está tan bien construido porque el diagrama de cajas a veces, esta rayita que está aquí del centro, no necesariamente va a estar en el centro, sino que va a estar un poquitito más para acá, ¿verdad? Podría ser, o podría ser también que esa línea no esté en el centro, sino que esté un poquito más corrida hacia la derecha. Vamos a ver algunos otros ejercicios donde sucede eso, ¿verdad? Pero aquí como por primer ejercicio, ¿verdad? Lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, ¿quién se acuerda cómo hago yo para sacar en esta lista de aquí arriba, cómo hago para sacar la mediana? Profe, buenos días. Buenos días. Profe, como en este caso hay 11, entonces habría que agarrar dos números.
del centro. No en este caso, porque No, 11, recuerde que 11 es impar, ¿verdad? ajá, Cuando entonces Que son, tiene que quedar par, hay que agarrar tres números. no, ese es el Es dos, 65. porque quedan, digamos, hay que agarrar dos. No, es que son 11, entonces hay que dejar que quede pares a los lados. Sí, es el 65, profe. exactamente, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer es buscar el que está en el centro. Cuando es Ajá. impar, siempre voy a encontrar uno que está en el centro. Cuando es par, nunca voy a encontrar uno que no está en el centro, ¿verdad? Y entonces ahí voy a tomar dos. Entonces, pero en este caso sí hay un valor que está exactamente en el centro de la lista, que es el El 65. 65. Correcto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sé yo que ahí está el 65 en el centro de la lista. Porque si yo veo, hay 5 datos de aquí para acá, ¿verdad? Estos datos de aquí son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y a este lado de aquí me queda también 5 datos. Entonces la mediana justamente es el valor que se encuentra en el centro de la lista. Entonces ya tenemos ahí la mediana. Entonces en este caso, este puntito de aquí, que sería referencia a esta línea que está aquí en el adentro de la caja, vamos a decir adentro porque no necesariamente tiene que estar en el centro, sino adentro de la caja. Esa línea va a estar referenciando al 65. ¿Ok? Ese es el 65. Ahora, Profe, sí, profe, buenos días. buenos días. Profe, una consultita. Eso lo de la mediana, entonces quiere decir que, digamos, cuando me piden la mediana, si es número impar, yo tengo que agarrar solo uno. Cuando obviamente yo me fijo en la mediana, repartir mitas y mitas, ambas, si son los dos pares, obviamente, si es par, si está el número par, agarro dos. Bueno, depende de cuántos números haya, ¿verdad? En total. Así es. Exacto, digamos, usted cuenta cuántos datos hay, ¿verdad? En este caso Ajá, hay 1, 2, ajá, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 7, ajá, 8, 9, 10, 11. Como son 11, ajá, entonces sí va a haber un valor que está en el puro centro. Si, Ya ajá, si ajá. hubieran dos, y profe, ahí se agarra dos, ¿verdad? exactamente. Si fueran, por ejemplo, 12, si aquí hubieran 91, entonces ¿qué pasaría si yo Ajá. agarro el 65? Me van a quedar 6 de este lado y 5 de este lado. Entonces no puedo agarrar el 65, tengo que agarrar los dos que estarían ahí en el centro para Sí. que ahora sí ya tenga mitad y mitad. Ajá. Bueno, sí, Y ahí depende lo dividí entre dos. Ajá, digamos, en ese caso que hubieran Ujú. 12, yo agarraría el 65 más el 69 y lo divido entre 2. Lo que me dé, ese va a ser la Ujú. mediana. Ya, ok. Está bien, profe, gracias. Ok, volviendo aquí, en el caso que tenemos 11, bueno, ya ahí tenemos la mediana. Ok, la mediana entonces siempre va a ser esta línea que está aquí, ¿verdad? No importa si está un poquito más para acá o está un poquito más para acá, pero esa línea siempre va a representar a la mediana. Ahora, eh, ¿cómo hago yo para sacar el primer cuartil? Hay que sacar igual, dejar pares. Ahí en el primer cuartil sería 56, profe. Correcto, ¿verdad? Entonces de esta lista que está aquí a la izquierda, ¿verdad? De todo esto que yo tengo encerrado aquí, ahora solo me voy a pensar en esa lista y me fijo de esa lista cuál es la mediana de esa lista, o sea, cuál es la mitad de esa lista. Y yo veo claramente aquí que el que está en la pura mitad es este 56, ¿verdad? Ese 56 de ahí es el que está en la pura mitad de esa lista. ¿Por qué? Porque si yo agarro el 56, al lado izquierdo tendría 45, 48 y al lado derecho 59, 60, ¿verdad? Obviamente ya no tomo en cuenta lo demás porque estoy centrándome solamente en esa lista. Entonces aquí el primer cuartil corresponde a 56. ¿Ok? Luego, vamos a ver cuál es el tercer cuartil. Para el tercer cuartil es exactamente la misma idea, pero en la segunda sublista, digámoslo así, o en la segunda mitad mayor. Ahí me voy a concentrar para ver cuál es la mitad de esta lista. ¿Cuál creen ustedes que es la mitad de esta lista? Ese es el 75. 75, profe. 75. Sería el 75. Muy bien, este sería el cuartil 3. Entonces, este puntito de aquí haría referencia al cuartil 3. Entonces, ¿cómo se entiende un diagrama de cajas? Un diagrama de cajas se entiende así. El mínimo siempre es esta rayita. ¿Ok? Siempre en un diagrama de cajas esa va a ser el mínimo.
esta raya, la que abre la caja, digámoslo así, la que abre el rectángulo de izquierda a derecha, ¿verdad? La primera raya del rectángulo va a presentar siempre al primer cuartil. La raya que venga en el centro de la caja, perdón, en el centro no, el que venga adentro de la caja, puede ser aquí, puede ser un poco más para acá, va a ser el cuartil 2. La raya que cierra la caja va a ser el cuartil 3 y la raya de aquí al final va a ser el máximo. Eso es toda la información que trae el diagrama de cajas. A veces se pinta uno de los segmentos de la caja, una de las secciones de la caja, para que quede bien clarito dónde empieza y dónde termina, ¿verdad? Porque a veces, como es en blanco y negro, no sé, puede ser que no se vea bien la línea, ¿verdad? Entonces a veces se pinta una parte de la caja y la otra se deja sin pintar, para hacer referencia que donde comienza pintada, a partir de ahí es la mediana, ¿verdad? Y después ya termina con el tercer cuartil. Entonces ahí, para que tengan eso claro, ¿verdad? De qué es lo que sucede. Ahora, digamos que a nosotros no nos van a poner a hacer el diagrama de cajas. Siempre lo que nos van a poner es lo que nos van a poner a hacer con esto es a interpretarlo, ¿verdad? Voy a hacer esto un poquito más pequeño, ahí, bueno, 45. Pero digamos que que nos dan la lista en una respuesta corta, yo tengo que sacar el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. Entonces, ¿cómo era que se hacía? Yo ponía en esta calculadora modo 6.1, ponía todos los datos, que empieza aquí en 45, recuerdan, 45, 48, 56, 59, 60, 65, 69, 75, 82 y 90 hasta llegar al 11, y presionaba aquí opción, ¿verdad? Y me iba a la opción 3 y ahí ya me van a aparecer, ¿verdad? El cuartil 1 es 56, como ya lo habíamos hecho, la mediana es el 65 y el cuartil 3 es el 75, ¿verdad? Eso en esa, vean qué rápido es nada más meter los datos ahí en la lista. Recuerden que en esta no se puede sacar los cuartiles, hay que hacerlo a mano. Entonces en ese caso sí estaríamos un poco más limitados. Y esta otra sería similar. Bueno, esta voy a hacerlo más para acá. Esta sería similar, el último 90. ¿Verdad? Buscamos donde dice estadística. En este caso viene ahí la segunda opción, ¿verdad? Y vamos poniendo todo: 45, 48, 56, 59, 60, 65, 69, 72, 75, 82 y 90. Esos son todos. En este caso nada más era presionar 2 veces el exe y ya nos aparecía todos los datos nuevamente, ¿verdad? De hecho aquí nos dan el mínimo, bueno, en la otra también, ¿verdad? Mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y máximo. Esos son los datos que puedo obtener ahí. Ahora, dentro del análisis, digámoslo así, del diagrama de cajas, hay algunas conclusiones que nosotros podemos sacar. Se dice siempre, y eso es lo que viene aquí en la antología como primer valor, como primer, en el diagrama de cajas como primera figura, ¿verdad? Vienen estos 25%, pero lo que nos están diciendo es, de todos los estudiantes, hay un 25% que tuvieron notas entre 45 y 56. ¿Okay? Un 25% de los estudiantes tuvieron notas entre 45 y 56. Una cuarta parte de los estudiantes tiene ese tipo de notas, ¿verdad? Entonces, si yo como profesor estoy analizando cómo le fue a mis estudiantes, pues yo creo que esto me llamaría un poco la atención a ver qué es lo que está pasando, porque una cuarta parte, que es bastante, ¿verdad? Una cuarta parte, un 25% de mis estudiantes están teniendo notas para abajo de 56, ¿verdad? Entonces, un 25% de mis estudiantes tienen notas inferiores o iguales a 56, ¿verdad? Eso es algo que podría llamarme la atención, porque yo digo, bueno, algo está pasando con estos estudiantes, podría prestarles atención y ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Luego, aquí hay otro 25% de estudiantes que tienen notas entre 56, iguales o mayores que 56, pero menores o iguales a 65, ¿verdad? Entonces, hay un 25% de estudiantes que tiene notas iguales o mayores que 56, ¿verdad? Están entre el 56 y el 65. Son mayores o iguales a 56, pero menores o iguales a 65.
¿Ah? Hay otro 25% de estudiantes que tienen notas entre, entonces vamos a poner que aquí hay otro 25% de estudiantes que tienen notas entre 75 y 65, ¿verdad? Y por último hay un último, digamos que el 25% superior a los que les fue mejor, ¿verdad? Tienen notas entre un 75 y un 90. Okay, entonces ese es el análisis que se hace. Obviamente yo ahí ya puedo comenzar a sumar los 25% para prestar atención, digamos, a diferentes situaciones, ¿verdad? Cada uno de estos representa, cada segmento o cada sección del diagrama de cajas presenta una cuarta parte de los estudiantes, ¿verdad? Entonces yo podría partirlo a la mitad. Yo podría decir de aquí, ¿verdad? De ahí donde está la mediana hacia atrás es un 50%, el 50% menor, y de ahí para acá es el 50% mayor, porque es mitad y mitad, ¿verdad? La mitad de los estudiantes y la mitad de los estudiantes. La mediana representa o divide a la cantidad de datos que hay en dos secciones exactamente iguales. Entonces yo podría decir, el 50% de los estudiantes tiene notas menores o iguales a 65. ¿Verdad? Esto que estoy diciendo aquí es completamente cierto, ¿verdad? Hay un 50% que sería este 25% de aquí y este 25% de aquí tienen notas menores o iguales a 65, ¿verdad? O sea, un 50% de mis estudiantes no pasó el examen. ¿Por qué? Porque digamos que era un examen de quinto y entonces tiene que ser para arriba de 70 para que lo pasen, ¿verdad? Entonces esto podría ser, digamos, una información importante para analizar si tal vez el examen venía muy difícil o que la materia era muy difícil, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces aquí yo puedo hacer este análisis. La mitad de mis estudiantes tienen nota menor o igual a 65. Luego, la otra cara de la moneda es que un 50% de los estudiantes tienen notas mayores o iguales a 65, ¿verdad? Habría que delimitarlo aquí y decir que igual son menores que 90, ¿verdad? Pero con esto en un principio estoy diciendo algo 100% verdad, ¿verdad? La mitad de los estudiantes tienen notas mayores o iguales a 65. ¿Ok? Entonces pues ahí ese es digamos como el análisis que nosotros vamos a hacer con respecto a lo que es el diagrama de cajas, separarlo así. También podría sumarlo de 3 en 3, ¿verdad? Como un 75%. Yo podría decir hasta aquí, ¿verdad? De aquí para atrás yo tengo un 75%, ¿verdad? Tendría este 25%, este otro 25%, este otro 25%. Podría decir que el 75% de los estudiantes tienen notas menores o iguales a 75, ¿verdad? Que es justamente aquí el cuartil 3. O podría verlo de aquí para allá, ¿verdad? Y decir que el 75% de los estudiantes tienen notas mayores o iguales a 56, ¿verdad? Entonces eso es como un análisis que podemos ir haciendo nosotros a partir del diagrama de cajas. Eso es la información que nos da. Ahora, algo importantísimo que muchas veces viene en el examen. Okay, voy a borrar aquí porque ya se me ensució mucho el dibujillo. Algo importantísimo que siempre, no siempre, pero que muchas veces viene en el examen y que nos preguntan es: ¿se puede decir que al menos un estudiante, se puede decir que yo tengo el diagrama de cajas así, 45, aquí hemos dicho 56, aquí 65, aquí 75 y aquí 90. Se puede decir con certeza que al menos un estudiante obtuvo una nota de 90. Un estudiante obtuvo un 90. ¿Ok? ¿Esto es siempre cierto o es falso? ¿Qué opinan ustedes? Se puede decir con certeza que al menos un estudiante se gana un 90. Sí, profe. Bueno, yo lo veo ahí que está el 90. Muy bien, sí. Un estudiante obtuvo un 90, ¿verdad? Este que está aquí. El máximo y el mínimo siempre son datos que están en la lista. Siempre son datos que están en la lista. Y voy a ponerles un ejemplo. Voy a cambiar esto un momento, nada más para que ustedes vean. Voy a agregarle un dato más a la lista.
y vamos a cambiar un poquito esto. Nada más vamos a calcular la mediana. Entonces, así como está, se puede decir con certeza que un estudiante obtuvo un 90, que un estudiante obtuvo un 45, ¿verdad? Así como está, perfecto. Podemos asegurar eso. El mínimo y el máximo siempre son valores que están en la lista. Pero digamos que hay 12 datos. Vamos a agregar, este es otro ejemplo, digamos ya con un dato más, hay 12, ¿verdad? Entonces, ahora el mínimo y el máximo. Aquí tendríamos en el mínimo un 45 y en el máximo ahora tendríamos un 92. Entonces, ¿se puede asegurar que un estudiante obtuvo un 45? Sí. ¿Se puede asegurar que un estudiante obtuvo un 92? Sí, es completamente cierto. ¿Ok? Es completamente cierto que un estudiante obtuvo un 45 y un estudiante obtuvo un 92. Pero si yo quisiera sacar la mediana, ¿cómo hago para sacar la mediana aquí? Ahí la mediana sería 65 y 69. Ajá, sería 65 y 69, ¿verdad? Pero yo los sumo y los divido entre 2. 65 más 69 y los divido entre 2. Esto nos daría 134 dividido entre 2 da 67. ¿Ok? Entonces la mediana da 67. Esta rayita de aquí se referencia con el 67. Pero entonces, si yo solo tuviera este diagrama de cajas y yo les pongo a ustedes esto en respuesta corta, se puede afirmar con certeza que un estudiante se ganó un 67. Y yo les pongo aquí falso o verdadero. Ustedes me tienen que decir si es falso o si es verdadero. Se puede afirmar que un estudiante tuvo un 67 según el diagrama de cajas, ¿verdad? Según esto que tenemos. Yo pienso que no. Yo pienso que no porque el 67 no está en la base de, bueno, en la caja, en el total de las calificaciones. Exactamente, ¿verdad? El 67 aparece aquí en el diagrama de cajas, ¿verdad? El 67 aparece aquí en el diagrama de cajas, pero el 67 no está en la lista. ¿Por qué no está en la lista? Porque el 67 nosotros lo calculamos a partir de dos notas que sí estaban en la lista. Y esto se repite para el primer cuartil y para el segundo cuartil. Por ejemplo, digamos en este caso yo saqué la mediana con estos dos, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera sacar el primer cuartil, ¿cómo hago para sacar el primer cuartil? Tengo que separar ahora estas listas de esta manera, incluyendo el 69 en la segunda lista, incluyendo el 65 en la primera lista. ¿Cuánto daría el primer cuartil ahí? Sí, porque ahí habría que agarrar los dos del centro. Ajá, pero cuando yo agarro los dos del centro, ya para sacar primer cuartil y segundo cuartil, los voy a incluir el primero en la primera lista y el segundo en la segunda lista. O sea, como que divido a la lista completa en dos secciones iguales, ¿verdad? Ahí sí ya lo podría hacer ahí como en el medio. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar el primer cuartil? Hay que sumar los dos del centro, 56, 59 y dividirlo en dos. Igual. Exactamente, ¿verdad? Entonces yo aquí sumaría 56 más 59 y lo divido en 2, que si esto no me equivoco da 57. Ahora quedaría como 57 el primer cuartil. Y pasa lo mismo, vean que el primer cuartil nos dice 57. Pero 57 no viene en la lista, ¿verdad? Y va a pasar exactamente lo mismo con el tercer cuartil. El tercer cuartil sería 75 más 82. Ahí cuánto diferencia hay, 5, 7, serían 78,5. 78,5. Voy a sacarlos aquí con la calculadora para estar completamente seguros. Nada más, yo aquí tengo los datos, ¿verdad? Le voy a agregar el último que le agregué, que es el 92. Y ahora le doy aquí opción 3. Y nos dice que el primer cuartil es 57,5. Ah, bueno, lo saqué mal. 57,5
67 el primero, si lo tenemos bien, y 78,5 el tercero, si lo saqué bien. Porque si aquí hay de 6 hay 3. Ah, sí, es que son 3 de diferencia. Sí, 57,5. 57,5, 67 la mediana y 78,5 el tercer cuartil. ¿Okay? Porque se saca con estos dos, que lo hice mentalmente en el primero y me falló. Aquí es 78,5. ¿Ok? Entonces, vean que ni el 78,5, ni el 57,5, ni el 67 son valores, o sea, es una nota que alguien se ganó. Ninguno de esos es una nota que alguien se ganó. Entonces, cuando nos pregunten este tipo de afirmaciones, o tengamos que decir falso y verdadero sobre este tipo de afirmaciones, se puede afirmar con certeza que un estudiante se ganó y me dan la mediana, el primer cuartil o el tercer cuartil, entonces tenemos que decir que es falso, no se puede afirmar eso. ¿Por qué? Porque el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil a veces da igual a un valor que viene en la lista y a veces no es un valor que está en la lista. ¿Ok? Entonces, si nos piden afirmar eso, que si se con certeza el primer cuartil o el segundo cuartil o el tercer cuartil son parte de la lista, entonces nosotros vamos a decir que no. ¿Quiénes sí podemos afirmar con certeza que son parte de la lista? El mínimo y el máximo. El mínimo y el máximo siempre van a ser valores que están en la lista, porque de hecho son el más pequeño de la lista y el más grande de la lista, ¿verdad? Entonces eso para que tengan cuidado, porque a veces nos preguntan en el examen algo similar a esto, ¿verdad? Y es tan fácil como ver si lo que me están dando es primer cuartil, mediana o tercer cuartil, entonces no, es falso, no se puede afirmar eso, ¿verdad? Pero si me están dando mínimo máximo, entonces sí se puede afirmar que son valores que vienen en la lista, porque el mínimo y el máximo siempre vienen en la lista. El primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil son cálculos que yo hago con la lista. A veces me da exactamente un valor que está en la lista y a veces no me da un valor que está en la lista. Entonces ahí yo tengo que tener cuidado con eso, porque son puntos, digamos, como que no hay que pensarlos demasiado, ¿verdad? Simplemente tengo que poner que falso es verdadero y pues sale como muy de receta. Si es primer cuartil, mediana y tercer cuartil, no necesariamente está en la lista. Puede ser que sí, pero con certeza no lo puedo afirmar. En cambio, el mínimo y el máximo sí lo puedo afirmar con certeza que siempre son valores de la lista. No sé si me explico. Sí, profe. Ok. Otra cosa aquí con respecto a vamos a dejarlo así, ¿verdad? Vamos a dejar con 12 valores, ya que lo escribimos ahí. Y otra cosa que nos pueden preguntar acerca de los diagramas de cajas, otro análisis que nos pueden hacer, ¿verdad? Entonces aquí teníamos 57,5, aquí teníamos 67 y aquí teníamos 78,5. Entonces, otra cosa que nos van a preguntar muchísimo, bueno, además de que preguntas inmediatas, ¿verdad? Como, ¿cuánto vale el primer cuartil? ¿Verdad? Estos puntos son puntos que ustedes tienen que ganarse, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos ponen, ¿cuánto vale el primer cuartil? Entonces ya uno pone 57,5. Porque ahora algo que no les he dicho, a nosotros no nos dan la lista. Nos dan el análisis del diagrama, pero nos dan la lista, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale el primer cuartil? Entonces yo lo saco del diagrama de cajas y yo sé que el primer cuartil siempre es esta rayita de aquí. Entonces el que venga ahí, ese es el primer cuartil. ¿Cuánto vale la mediana o cuánto vale el cuartil 2? ¿Verdad? Eso nos pueden preguntar. Bueno, yo sé que esta rayita que venga adentro de la caja, esa es la que es el segundo cuartil. ¿Cuánto vale el tercer cuartil? El tercer cuartil vale 78,5 en esta de aquí, ¿verdad? Ellos no nos dan la lista, nada más nos dan el diagrama de cajas. Nos dicen cuánto vale el mínimo, ¿verdad? ¿Cuánto es el mínimo de ese diagrama? ¿Verdad? Entonces 45. ¿Cuánto vale el máximo? El máximo vale 92. ¿Verdad? Estos son puntos muy fáciles de ganarse, que no hay que inventarse nada, todo está ahí en el diagrama, nada más tenemos que seguir los valores que vienen ahí. Pero muchas veces nos preguntan lo siguiente, y ya con esto cerramos, bueno, la explicación del diagrama de cajas. Vamos a hacer un ejercicio que vemos ahí. ¿Cuánto vale el recorrido? El recorrido total o el recorrido de la lista, sí, ¿verdad? Nos pueden decir recorrido o recorrido total. ¿Cuánto vale el recorrido de ese estudio que está representado en ese diagrama de cajas? ¿Cómo se hacía?
Profe, eso hay que sumarlos todos y dividirlos por la cantidad de datos, ¿es? No, ese que usted dice es el promedio. Ah, el Ese promedio, sí, cierto. Es el promedio o la media aritmética. Pero en un diagrama de O a cajas. este es el que se le resta el mayor, ¿es? Exacto. En un diagrama de cajas no podemos sacar este, ¿ok? Este no se puede sacar en un diagrama de cajas. Promedio, media, Ok, aritmética, no. El recorrido sí es el máximo menos el mínimo. ¿Ok? Recorrido es eso, máximo, que es este 92, menos el mínimo. Entonces 92 menos 45, ¿verdad? Sería 47. Entonces el recorrido, ¿cuánto vale? 47. Así de sencillo, no hay que hacer ningún cálculo ahí extraño. Simplemente yo agarro el máximo y le resto el mínimo. Ahora, ¿cuánto vale el recorrido? Que muchas veces esto se nos enreda porque dice recorrido intercuartílico. Ahora, la palabra no, es muy sugestiva, ¿verdad? Porque habla de cuartílico, cuartos, cuartil, ¿verdad? Cuartil. Entonces aquí cuando nos hable de recorrido intercuartílico, cuartil, entonces lo que tenemos que hacer es referencia a los cuartiles. ¿A cuáles cuartiles? Al cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces no es lo mismo recorrido solo, así la palabra recorrido, o que diga recorrido total, no es lo mismo que recorrido intercuartílico. ¿Ok? Si dice recorrido intercuartílico, entonces es el recorrido donde se toman en consideración los cuartiles, ¿verdad? Porque la palabra lo dice, cuartil, cuartílico. Entonces son los que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Agarrar el tercer cuartil y restarle el primer cuartil. ¿Ok? Entonces, Profe, sí. Profe, esas formulitas del mínimo menos, que es el recorrido normal, y el cuartílico uno lo puede llevar escrito, ¿no? Sí, yo voy a ver si se los doy ahí para que ustedes lleven todos la misma lista. Entonces se los voy a pasar ahí para que lo tengan, para que todos tengan la misma lista. Ah, bueno, está bien, profe. Ok, este no hay que dividirlo entre nada, nada más es restar, ¿verdad? El cuartil 3 menos el cuartil 1 y eso nos da, hay una diferencia 21. 78,5 menos 57,5. 21. Ok, entonces eso es la otra cosita que nos pueden preguntar. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces yo les mencionaba este documento que viene ahí en la plataforma. Este viene en la semana pasada, porque este era de la semana pasada, donde dice documentos importantes. Este está aquí. Digamos, ustedes se van a la semana la semana 9, donde dice documentos importantes. Ya habíamos estudiado el de medidas de variabilidad. Entonces hay uno que dice diagrama de cajas. Ese es el que vamos a ver en este momento. Entonces aquí viene, nos habla, ¿verdad?, de que cada una de estas secciones es un 25%. Digamos, los cuartiles lo que nos pretenden es dividir el estudio en 4 secciones iguales, ¿verdad? Para saber cuál es el cuartil más bajo, cuál es la primera mitad del estudio, cuál es la segunda mitad del estudio y cuál es el cuartil más alto, ¿verdad? Para eso es que se hace ese tipo de estudios. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo donde nos veamos qué nos pueden ir preguntando con respecto a los cuartiles. Entonces dice, así nos lo van a dar, vea que no nos dan la lista, nada más nos dan el diagrama de cajas. Dice, la profesora de español envió a la dirección del centro educativo las estadísticas del primer parcial de la 11A. Para ello utilizó un diagrama de cajas tal y como se muestra aquí. Entonces, antes de que ustedes me digan nada, antes de que veamos las preguntas que vienen ahí, porque ya vienen con la respuesta, ¿quién me puede decir cuánto vale el mínimo en ese dibujo, en ese diagrama de cajas? Mínimo es 12. Muy bien, yo lo que hago es que exactamente, ¿verdad? Me fijo en esta rayita, la sigo para abajo y me doy cuenta que ahí el que se encuentra es el 12. Entonces el mínimo es 12. ¿Cuánto vale el máximo? 98. 98 es el máximo, ¿verdad? Yo igual veo la rayita y aquí me doy cuenta que este es el máximo. Ahora vean que este diagrama de cajas tiene algo particular.
Lo particular que tiene es que el brazo izquierdo es mucho más grande, este brazo izquierdo de aquí es mucho más largo, ¿verdad? En comparación de este brazo de aquí que es chiquititico, ¿verdad? Y eso está bien, no hay problema, porque el diagrama de cajas lo que nos habla también es de la separación que hay entre los datos en una parte o en una sección de la lista de datos con respecto a otra, ¿verdad? Aquí lo que está diciendo es que probablemente alguien se ganó un 12, pero no hubo notas entre todo esto hasta llegar a los 50. Puede ser que una solita persona fue el que desvió tanto este brazo, lo alargó tanto, porque digamos, alguien se ganó un 12. Estamos seguros que alguien se ganó un 12 en ese examen, ¿verdad? Eso es seguro 100%. Y entre el 12 y el 60 hay una cuarta parte de los estudiantes, pero puede ser que nadie se haya ganado ni 20 ni 30, ¿verdad? Y que varios estudiantes tuvieron notas por aquí, ¿verdad? Y ya con esa cantidad de notas tenemos un 25% de los estudiantes, sí. Profe, que ahí más o menos, digamos, sacando una lógica, ahí se ve como que ¿cómo es? A la derecha, digamos, donde está el cubito, ahí se ve más o menos que hay un 75%, digamos, ¿cómo es? De la izquierda para allá, para sacar un avalúo, siento yo, y queda como un 25% a la derecha, así es, ¿verdad? Más o menos. Sí, ese puede ser un análisis que se haga, ¿verdad? Ese es un análisis que se puede hacer, ¿verdad? Hay una cuarta parte de los estudiantes, una cuarta parte, un 25%, ¿verdad? De los estudiantes tuvo notas entre 12 y 60. Pero un 75%, como dice la compañera, tiene notas mayores que 60, ¿verdad? Entonces, aquí hay un 25 que le fue muy mal, ¿verdad? Porque tiene notas menores que 60. Pero un 75% tiene notas mejores, ¿verdad? Porque ya está de 60 para arriba, ¿verdad? Aquí hay un 25, aquí hay otro 25 y aquí hay otro 25. Entonces es otro análisis que se puede hacer. De hecho, si ustedes ven entre 60 y 98, lo que hay es una separación de 38 puntos, ¿verdad? 38 puntos, ¿verdad? El mínimo es un 60, el máximo es un 98, digámoslo así, hay una separación de 38 puntos. En cambio, entre este de aquí hay un 12 y un 60, hay una separación de 48 puntos. Entonces quiere decir que aquí hubo notas como muy separadas. Alguien se ganó un 12, otro por ahí se ganó un 20, otro por ahí se ganó un 35, otro por ahí se ganó un 45 y otro por ahí se ganó un 55, por decir algo, ¿verdad? En cambio aquí los estudiantes tuvieron notas como más juntas. ¿Ven? Mientras más pegadas estén las cajas, significa que más agrupados están los datos, ¿verdad? Mientras más separadas estén las cajas o los bigotes, significa que más separadas están las notas, ¿verdad? Entonces eso es algo que podemos ir ahí analizando con respecto al diagrama de cajas. Podemos analizar qué tan separados o qué tan juntos estuvieron los valores. Muy bien, ¿cuánto vale el primer cuartil ahí? 60. Muy bien, el primer cuartil es esta línea de aquí, ¿verdad? Que es la que inicia la caja y coincide con el 60. ¿Cuánto vale la mediana o el segundo cuartil? 72. 72, que es la línea que está dentro de la caja. Entonces este es 72. ¿Y cuánto vale el tercer cuartil o sí, el tercer cuartil? 88. Entonces ya tenemos, digamos, como los datos más importantes del estudio, ¿verdad? Y ahora ya podemos estar preparados para que nos pregunten lo que sea prácticamente, ¿verdad? Porque ya tenemos como la información más importante. Entonces aquí ya nos preguntan, ¿cuál es el valor de la nota máxima? Un 98. ¿Cuál es el valor de la nota mínima? Un 12. ¿Cuál es el valor del primer cuartil? Un 60. ¿Cuál es el valor del tercer cuartil? Un 88. ¿Cuál es el valor de la mediana? 72. Ahora, ¿cuál es el valor del recorrido intercuartílico? Entonces, recorrido intercuartílico, recuerden que es cuartil 3 menos cuartil 1, o sea, 88 menos 60, eso es 28. Entonces, 88 menos 60 da 28. ¿Cuál es el recorrido de las calificaciones? El recorrido total. Entonces, el máximo que es 98 menos el mínimo que es 12. 98 menos 12 es 86. ¿Cómo es que dije? 98 menos. Mira, sí, 86. Aquí está malo. Ah, es que aquí pusieron 96. A ver. Sí, es 98.
aquí hay que corregirlo, porque aquí es 98 menos 12 es 86. Ok, bueno, un dedazo ahí, ¿verdad? 98 menos 12 es 86. Eso quiere decir que entre la nota mínima y la nota máxima se recorren, ¿verdad? 86 puntos, ¿verdad? Hay una diferencia de 86 puntos entre el primero y el último, digámoslo así. ¿Ok? Después aquí dice, escriba 3 interpretaciones que se pueden hacer con respecto al diagrama de cajas, ¿verdad? El 25% de los estudiantes obtuvieron una nota superior o igual a 88. Entonces aquí está haciendo referencia a este 25%. El 25% de los estudiantes obtuvo una nota mayor o igual a 88. Mayor o igual a 88. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de estos estudiantes de aquí. Si hubiera querido decirlo con respecto a los que le fue más malillo, digámoslo así, entonces tendría que decir el 25% de los estudiantes tuvieron una nota menor o igual a 60. ¿Verdad? Entonces todos estos estudiantes de aquí, una cuarta parte, obtuvieron una nota menor o igual que 60. Eso es lo que tendría que interpretar ahí. Igual puedo hacerlo con los 50%, ¿verdad? Puedo decir una mitad de los estudiantes o un 50% de los estudiantes obtuvo una nota menor o igual a 72, ¿verdad? Para hacer referencia a los que están de aquí para allá. Estos estudiantes, una mitad de los estudiantes, un 50% de los estudiantes obtuvieron una nota menor o igual a 72, o también podría decirlo de aquí para allá, ¿verdad? Un 50% de los estudiantes obtuvieron una nota mayor o igual a 72. ¿Verdad? Estos son análisis que podemos hacer a partir de ahí, de ese diagrama de cajas. Esta otra afirmación, que es la que yo les digo, al menos un estudiante obtuvo una nota de 98, ¿verdad? Al menos un estudiante obtuvo un 98 en su nota. Eso es 100% seguro. Mínimo una persona se ganó un 98. Mínimo una persona se ganó un 12. Las demás no las podemos asegurar. Y este otro, que es el típico que viene en los exámenes, que son 2 diagramas de cajas en uno solo. ¿Ok? Aquí lo que se hace es que se aprovecha la recta numérica que viene aquí para poner 2 diagramas en una misma escala, pero son 2 diagramas de cajas completamente diferentes. Por ejemplo, este diagrama de cajas de aquí arriba hace referencia solamente al colegio A. Entonces, lo que me pregunten con respecto al colegio A, yo tengo que hacerlo con este diagrama de cajas de aquí arriba. Lo que me pregunten con respecto al colegio B, yo tengo que hacerlo con respecto a este diagrama de cajas de abajo e ignorar completamente lo que venga aquí. Okay, si me están preguntando por el colegio B, entonces yo nada más me concentro en este, ¿verdad? Si me están preguntando por el colegio A, entonces yo ignoro completamente como que si no existiera, y entonces me concentro solamente en lo que me pregunten del colegio A. Ok, nada más que se aprovechan los dos, se montan en una misma escala para ahorrar o hacer una comparación entre ellos, digámoslo así. Dice, el siguiente diagrama de cajas presenta información de un estudio acerca de la edad en años de los estudiantes de un décimo de 2 colegios nocturnos del país. Entonces aquí lo que nos habla es de la edad de los estudiantes. Hay un colegio y este es el diagrama de cajas, digamos este de aquí arriba es el diagrama de cajas de ese colegio, y hay otro colegio B y estas son las edades de ese colegio B. Entonces, si me dicen, ¿cuál es la edad mínima en el colegio A? ¿Ustedes qué responderían? 24. 20. Ese 24 de la A. Sí, en el 24. A. Muy bien, en el A, el mínimo del A, ¿verdad? Es esta rayita, yo me fijo para abajo. Y es 24 del A, ¿verdad? Entonces, yo tengo que concentrarme en el que me pregunte. ¿Cuál es la edad máxima en el colegio B? 45. ¿Y qué se observa con respecto a ese 45? ¿Qué casualidad vemos ahí? Que tiene la misma altura de la A. O sea, está en el mismo bigote, digámosle. Exactamente. Entonces, la edad máxima del colegio A es 45. La edad máxima del colegio B es 45. Eso es lo que nos está diciendo el diagrama, ¿verdad? Están exactamente en la misma parte. Pero entonces, el diagrama lo que nos está diciendo es
que tanto el colegio A como el colegio B, la edad máxima es de 45. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces una curiosidad, digamos, que se puede ver ahí en el estudio, y lo bonito es eso, ¿verdad? Que nos sale gráficamente, vemos que los dos diagramas llegan hasta ahí, ¿verdad? Otra cosa que quiero que vean es, en el diagrama del colegio A, la primera sección de la caja, que es esta que viene coloreada, es chiquitita. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos estudiantes en ese colegio que tienen entre 30 y 33 años, o sea, ahí hay como una agrupación de estudiantes que tienen esas edades, ¿verdad? Por eso el diagrama se agrupa o se hace pequeño en esa parte ahí. Entonces hay una densidad de datos ahí. Igual pasa entre 41 y 45 en el colegio A, ¿verdad? Este bigotito es muy pequeño, este bracito es muy pequeño. Eso quiere decir que muchos datos están aquí agrupados, ¿ok? Están pegaditos. O sea, hay muchos estudiantes que tienen entre 41 y 45. En cambio, si nosotros comparamos con el colegio B, vemos que entre 24 y 33 el diagrama se separa, ¿verdad? El diagrama se hace ancho, se hace más largo. Eso quiere decir que ahí entre 24 y 33 hay varios estudiantes, pero que las edades van separándose un poco de unas con las otras. Es decir, uno tiene 24, el otro 26, el otro 30, el otro 30. Van como más separadas, ¿verdad? Hay más variabilidad en los datos, hay más dispersión en los datos, ¿ok? Entonces es otra cosa que podemos analizar. Entonces vamos a ir respondiendo las preguntas que vienen aquí. Voy a hacerlo más chiquitito para que se vea. No tan chiquitito que no vemos. Entonces dice, ¿cuál es el recorrido de los datos del colegio B? ¿Cuál es el recorrido en los datos del colegio B? ¿Qué tengo que hacer yo para sacar el recorrido del colegio El B? máximo, profe. Mínimo y máximo menos. Exacto, mínimo y máximo, ¿verdad? Pero resto siempre al máximo, le Dividirlo. resto el mínimo, ¿verdad? Entonces el máximo del B es 45 y el mínimo del B es 20. Entonces 45 menos 20 es 25. Ah, bueno, sí es cierto. Me equivoqué, que dije que dividirlo, pero no, ¿verdad? Es restado, es restado. Yo lo restado, ok. Ujú. Después la pregunta B dice, ¿en cuál de los dos colegios estudia el alumno con menor edad? En el B. En el B, ¿verdad? Porque el mínimo del B es 20 y el mínimo del A es 24. Entonces, ahí se ve claramente que el que tiene menos edad es el del B. Después dice, ¿cuál de los dos colegios presenta un menor recorrido intercuartílico? El A. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Muy bien. Sacar del A, sacar el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿verdad? El cuartil 1 es 30 y el cuartil 3 del A es 41. ¿Okay? Entonces ya yo tengo 41, 43, los resto me da 11. ¿Ok? Luego, del B, igual tengo que hacer lo mismo. Cuartil 3, que es 39, y cuartil 1, que es 24, ¿verdad? Entonces 39 y 24, los resto y me da 15. ¿Verdad? Entonces el recorrido intercuartílico del A es más pequeño, presenta un menor recorrido intercuartílico que en el B, ¿ok? Entonces es más pequeño. Eso quiere decir que en el A están los datos más agrupados, entre el cuartil 1 y el cuartil 3 los datos están más agrupados en el colegio A que en el colegio B. En el colegio B como que hay una separación, hay mayor variabilidad en los datos, están más separados, ¿ok? En el colegio B, por eso el recorrido intercuartílico da mayor que eso, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque tenemos que pasar al siguiente tema. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí vienen más preguntas, como un poquito más de estudio, ¿verdad? Igual en la antología vienen más ejemplos, pero necesito pasar a este otro, que este otro tema es, digamos que es sencillo, no es complicado. Bueno, yo les decía, ¿verdad? A principio de año yo les decía, el primer examen es el más difícil de todos, luego en el segundo ya va bajando un poco la intensidad y el tercero para mí es el más fácil. Pero ya esta parte, digámoslo así, del examen, esta parte es mucho más sencilla, ¿verdad? Que lo que hicimos, por ejemplo, en el primer examen, ¿verdad? El segundo examen todavía tiene una partecita difícil ahí porque vienen los problemas de funciones. Entonces, por eso es que todavía es un poquillo difícil. Pero la parte de estadística no es tan complicada. Entonces vamos a pasar aquí. El segundo tema que vamos a ver hoy es el de medidas relativas.
estas medidas nos sirven para dos cosas. Uno, para ver la variación, digamos, o la variabilidad que hay en los datos, ¿verdad? Para ver qué tan separados, qué tan variados están los datos unos de otros, o qué tan parecidos están, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a usar el coeficiente de variación o la variabilidad relativa. Y luego vamos a comparar un dato con respecto a su propia lista, a ver en qué posición se encuentra. Para eso vamos a utilizar la posición o rendimiento relativo, que también recibe el nombre de estandarización. Entonces, vamos a ver, estas son unas fórmulas. Si nos preguntan, voy a poner aquí con rojo, si nos preguntan por estandarización, o nos preguntan por posición relativa o rendimiento relativo de un dato, nosotros vamos a utilizar esta fórmula que muchas veces aparece como PR, que es la siguiente. Vamos a agarrar el dato, le vamos a restar la media aritmética es promedio, ¿verdad? Y lo vamos a dividir entre la desviación estándar, pero todos estos datos nos lo van a dar. Entonces, si nos preguntan por estandarización, posición relativa o rendimiento relativo, usamos esta fórmula, ¿okay? Que es esta misma de aquí, nada más que aquí está con palabras, ¿okay? Si nos preguntan, que es el primero que vamos a usar, por el coeficiente de variación o por la variabilidad relativa, vamos a usar esta otra fórmula que es sencillísima, que es agarrar la desviación estándar y la vamos a dividir entre el promedio y lo vamos a multiplicar por 100, ¿ok? Promedio o media aritmética es lo mismo, ¿recuerdan? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se saca esto, ¿ok? Siempre nos van a dar una lista de datos, nos van a dar una problemática, una lista de datos, y en esa problemática lista de datos normalmente, o el 99% de los casos, nos van a dar la media aritmética, que es el promedio, y nos van a dar la desviación estándar. Entonces nada más nos van a preguntar cuál es la variabilidad relativa de el producto J, cuál es el coeficiente de variación del producto L, cuál es la, ¿verdad? O sea, nos van a ir diciendo de cuál es el que yo me tengo que centrar. Entonces dice aquí, considere la siguiente información relacionada con el tiempo en minutos que tarda una empresa en la fabricación por unidad de cada producto. Entonces dice que en el producto J, el promedio, ¿verdad?, de tiempo que se dura de fabricación es de 10 minutos con una desviación estándar de 4. Para el producto K se dura en promedio 25 minutos con una desviación estándar del 5. El producto L se dura aproximadamente un promedio de 50 minutos con una desviación estándar del 9. Y el producto M un promedio de 60 con una desviación estándar de 10. ¿Ok? Entonces, voy a poner esto en una pizarra. Entonces nos lo dan así. Nos lo dan así y nos preguntan ¿cuál es el coeficiente de variación en el tiempo de fabricación de una unidad del producto K? O sea, aquí lo que nos están diciendo es, olvidémonos de todos los demás y concentrémonos en K, nada más en K. Y nos preguntan por el coeficiente de variación. Coeficiente de variación normalmente viene con las siglas CV. Y vean que aquí en el documento viene muy clarito y nos dice desviación. CV es igual a desviación estándar en la parte de arriba y media aritmética en la parte de abajo. Desviación estándar en la parte de arriba, media aritmética en la parte de abajo, que si nos lo quisieran dar en símbolos, bueno, esto tiene que multiplicarse por 100, que si quisieran dárnoslo en símbolos sería desviación estándar en la parte de arriba, media aritmética en la parte de abajo, multiplicado por 100. Entonces ven que sencillo lo que tengo que hacer yo. O sea, lo único que tengo que hacer es sustituir cada valor del que me dan en la fórmula, ¿verdad? Entonces me concentro en el K. El K es el que me interesa, ¿verdad? Aquí dice K. Entonces, desviación estándar va en la parte de arriba. La desviación estándar de K es 5. ¿Ok? La media aritmética de K es 25. Y lo multiplico por 100. ¿Ok? Entonces lo que yo les decía, aquí no hay que complicarse la vida en nada. Simplemente me voy a la calculadora
¿verdad? Pongo fracción 5 arriba, 25 abajo y lo multiplico por 100. Entonces en este caso el coeficiente de variación corresponde a 20. El coeficiente de variación corresponde a 20%, ¿verdad? Porque al multiplicarse por 100 significa que es un porcentaje, entonces es un 20%. El coeficiente de variación de K es 20%. ¿Ok? Si me preguntaran, como en el documento aquí, el documento dice, bueno, ahí está, ¿verdad? ¿Cuál de los productos presenta mayor variabilidad relativa? Si me preguntaran variabilidad relativa, ¿qué significa variabilidad relativa? Bueno, si nosotros nos vamos a las fórmulas, vemos que coeficiente de variación es exactamente lo mismo que decir variabilidad relativa. Entonces es lo mismo. Es como que me estén diciendo a mí, Javier, o que me estén diciendo Alejandro. Yo tengo nombres, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Coeficiente de variación o variabilidad relativa es exactamente lo mismo. Es la misma fórmula que vamos a usar. Nada más son dos formas diferentes de llamar al mismo, a la misma formulita, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Me voy de nuevo aquí y ahora el asunto es que tengo que hacerlo con todos, ¿ok? Entonces yo ya sé que el coeficiente, voy a poner aquí una columna que se llame coeficiente de variación para ir poniendo el coeficiente de variación de cada producto, ¿verdad? Entonces yo ya sé que el coeficiente de variación de K me dio un 20%, ¿ok? Entonces ahora vamos a hacer el coeficiente de variación de J. Vamos a hacer el coeficiente de variación de J. ¿Cómo hago yo el coeficiente de variación de J? ¿Quién me puede decir? Se pone el 4 arriba y abajo el 10 se multiplica por 100, Correcto, que da ¿verdad? 40%. Muy bien, 4 arriba, 10 abajo. ¿Por qué? Porque en el de J, ¿verdad? Vamos a hacer el de J, es desviación estándar arriba, aquí está, desviación estándar en la parte de arriba de la fracción, media aritmética o promedio en la parte de abajo, ahí está, y lo que me dé lo multiplico por 100. Obviamente esto nosotros lo hacemos en la calculadora, ¿verdad? Entonces aquí sería 10 abajo, arriba el 4, multiplicado por 100, nos da 40. Entonces en este caso nos da un 40% de variabilidad relativa. Un 40%. Ese 40%, este 20% lo que quiere decir es que, digamos, en la lista que nosotros no la tenemos, no la conocemos, hay una alta variabilidad entre los datos, ¿verdad? Pues en este caso, como lo que estamos viendo es tiempo de fabricación en los productos, entonces ese 40% nos habla como normalmente como de hacia arriba y hacia abajo, digámoslo así, del promedio. Entonces digamos que los tiempos para fabricar ese producto no necesariamente todos son muy parecidos a 10. Puede ser que haya unos de 6, otros de 13, otros de 8, otros de 5,5 minutos, etcétera. Entonces, al tener nosotros un coeficiente de variación muy alto, quiere decir que hay una variabilidad muy alta en la lista de datos, ¿verdad? Entonces eso es un valor que uno va a tomar en cuenta para ver qué tan representativos son la media aritmética y digamos los promedios, la media, etcétera, en esa lista de datos que tenemos, ¿ok? Entonces eso es lo que significa. Ahora vamos a hacer el coeficiente de variación del L. ¿Qué tengo que hacer en el L para sacar el coeficiente de variación? Para sacar aquí el coeficiente de variación de L, ¿cuáles valores tengo que tomar en cuenta? El 9 y el 50, profe. Muy bien, el 9 arriba Ajá. y el 50 abajo, ¿verdad? Y esto, Ajá. nos vamos a la calculadora, no hay que hacer ahí ningún esfuerzo adicional. Aquí ponemos 50, en la parte de arriba ponemos el 9 y nos da 18. Entonces vemos que aquí tenemos un coeficiente de variación más bajo en el L que en los otros dos, que en el K y en el J, ¿verdad? Entonces mientras menos coeficiente de variación vamos a tener la certeza de que los datos estén más juntos, ¿ok? Esa es la idea.
en esa lista de datos, en este caso con el L. Ahora con el M, ¿cuáles valores tengo que tomar en cuenta para sacarlos del M? ¿Qué tengo que utilizar yo para sacar el coeficiente de variación de M? De M, Ujú. el 10 arriba y el 60 es, no veo. 60, sí. 60, sí. 10 arriba y 60 abajo. Ok, entonces nuevamente, ¿verdad? Ponemos ahora el 60 abajo y el 10 arriba. Y ahí ya tenemos, ¿verdad?, que el coeficiente de variación en este caso es de 16,6. Entonces, digamos, para el estudio es mejor que el coeficiente de variación esté más pequeño. Mientras más pequeño, mejor, ¿verdad? Porque entonces no hay tanta variabilidad en los datos. Entonces es un estudio más representativo, ¿verdad? Un estudio que sí arroja resultados de una manera más confiable, ¿verdad? Entonces eso es lo que se hace, ¿verdad?, para sacar el coeficiente de variación o variabilidad relativa. Ahora, en la pregunta nos decía de cuál de todos ellos presenta menor variabilidad relativa. Entonces en este caso nos damos cuenta que el que presenta menor variabilidad relativa o coeficiente de variación es el producto M. Ese es el que presenta menor variabilidad relativa. ¿Ok? Entonces cuando nos pregunten variabilidad relativa, nada más es eso: desviación estándar arriba, promedio abajo, multiplicado por 100. ¿Ok? Eso es todo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estamos claros. ¿Ok? Y ahora vamos a ver la otra formulita que les dije que eran dos, ¿verdad? La otra formulita que nosotros tenemos es la que se conoce con el nombre de estandarización, o también aparece como posición relativa o rendimiento relativo, y lo que hace es comparar un dato con respecto a su propia lista, a ver en qué posición se encuentra, qué tan bien posicionado, qué tan mal posicionado está. Por ejemplo, yo les mencionaba esto, voy a copiar esto y lo voy a poner allá. Ejemplo 2. Vamos a ponerlo aquí en la pizarra. Ok. En esta primera pregunta, vea que nos preguntan por variabilidad relativa, y eso es lo que estábamos viendo antes. Entonces, variabilidad relativa es lo mismo que estábamos haciendo antes. Entonces, sería sacar desviación estándar arriba, promedio abajo y multiplicarlo por 100, ¿verdad? En esta primera. Pero vamos a analizar el otro de posición relativa. Primero, para que me entiendan qué es la posición relativa, vamos a tener la siguiente idea. Dice que considere la siguiente información relacionada con los resultados en un periodo de un grupo de estudiantes de 11º año, ¿verdad? Entonces, en matemáticas, a ese grupo, ¿verdad?, el promedio les quedó en 78,3. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, de todos los estudiantes que hicieron el examen, si sumamos todas las notas y lo dividimos entre la cantidad de estudiantes que lo hicieron, obtenemos el promedio o la media aritmética, que es de 78,3. Pero recuerden que la media aritmética o el promedio es una medida de posición central, es decir, como que la mitad de los estudiantes salieron para abajo del 78 y la mitad de los estudiantes salieron para arriba del 78. No es exactamente así, porque el promedio no está en la mitad, el que está en la mitad es la media aritmética, la mediana, pero digamos que nos da como esa idea, ¿verdad? Como que en el promedio se centra ahí un poquito más acerca del centro, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí dice, Lucía se ganó un 87,8 en matemáticas, y la mayoría de gente, digamos, el promedio de los estudiantes tuvieron un 78,3, ¿verdad? Entonces digamos que Lucía le fue mejor que al promedio de los estudiantes. Digamos que a Mario se ganó en matemáticas, se ganó un 68, supongamos, ¿ok? Entonces Mario en matemáticas, ¿verdad? Entonces Mario estaría por debajo del promedio, ¿verdad? Entonces estaría en una posición mucho peor que María, ¿verdad? Que Lucía, perdón, porque Mario se ganó un 68, Lucía se ganó un 87, y comparándose, digámoslo así, con los demás estudiantes, la mayoría no le fue tan mal.
el promedio no representa la mayoría, ¿verdad? Pero vamos a analizarlo como si fuera así, como la mayoría, ¿verdad? Entonces a esa cantidad de estudiantes no le fue tan mal y Mario fue uno de los que le fue mal, ¿verdad? Digamos que tenemos otro estudiante aquí que se llama José y José se ganó un 97 en matemáticas, ¿verdad? Entonces José está muy arriba de el promedio es 78,3 y José está muy arriba, ¿verdad? Entonces quiere decir que a José fue uno de los que le fue muchísimo mejor, ¿verdad? Porque la mayoría de gente, el promedio tiene un 78, ¿eso qué quiere decir? Que hay varios estudiantes que se ganaron un 80, otros se ganaron un 77, otros se ganaron un 75, ¿verdad? Por ahí. Y José tuvo un 97, entonces quiere decir que está por encima, ¿verdad? Mucho de los demás estudiantes. Pero nosotros vamos a ver que la fórmula que vamos a aprender hoy nos va a dar una herramienta para hacer una comparación mucho mejor, ¿verdad? Más certera, más precisa que esta especulación que nosotros estamos haciendo. Y esa herramienta que nos da es la de posición relativa o la estandarización o rendimiento relativo de la formulita que nos vamos a aprender ahora. ¿Okay? Entonces podría ser que nos pregunte lo siguiente, como aquí dice, estas son de variabilidad relativa, ¿verdad? Es el mismo de coeficiente de variación que estábamos viendo antes. Entonces dice, ¿cuál es la asignatura en la que Lucía tuvo un mayor rendimiento relativo? Esa es la pregunta que nos hacen aquí. ¿Cuál es la asignatura en la que Lucía tuvo un mayor rendimiento relativo? ¿Cuál es la asignatura en la que Lucía vamos a ponerla ahí encima? Ok, ahí se ve mejor. ¿Cuál es la asignatura en la que Lucía obtuvo un mayor rendimiento relativo? Es decir, estos datos, la media aritmética y la desviación estándar, nos van a servir como instrumento o herramienta para comparar a Lucía cómo le fue con respecto a sus compañeros. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a simple vista, uno puede decir, bueno, Lucía se ganó un 85 en matemáticas, ¿verdad? Y el promedio en general de los estudiantes fue de un 78 en matemáticas con una desviación estándar de 7,4. ¿Verdad? Entonces uno podría decir, bueno, entonces Lucía, ¿cómo estuvo realmente en ese examen? ¿Estuvo bien o le fue mal? Porque imagínense que yo les haga a ustedes un examen de matemáticas y todo el mundo se gane un 60, ¿verdad? Y entonces yo le pregunto específicamente a José y José me dice, yo me gané un 65, ¿verdad? En un principio 65, así de términos generales uno puede decir le fue mal porque 65 es una mala nota, pero ya cuando uno lo compara con los demás compañeros se da cuenta que la mayoría de gente anduvo entre 60 o 58, 55, entonces uno dice, bueno, entonces a José no le fue tan mal porque se ganó un 65. Bueno, entonces con la fórmula que vamos a ver ahora, esta fórmula nos da un valor, ¿verdad? Si nos da positivo, mientras más grande nos dé, significa que le fue mucho mejor, ¿verdad? Mientras más negativo nos dé, significa que le fue peor, ¿verdad? Y si le da 0, significa que le fue igual que el resto. Eso es lo que nos va a dar esta fórmula, ¿verdad? Entonces, la posición relativa, vamos a calcular la posición relativa de matemáticas de Lucía, ¿verdad? Que es el ejercicio que me están dando. Y vamos a ver cómo es que se calcula la posición relativa cómo es la fórmula para calcular la posición relativa. Entonces aquí viene, y nuevamente lo que yo les decía, viene aquí resumido, es agarrar el dato que me dan, restarle la media aritmética, recuerden que media aritmética es promedio, es lo mismo, y dividirlo entre la desviación estándar. Entonces, dato menos promedio o media aritmética, dividido entre desviación estándar. Entonces, ¿cuál es cada uno de estos valores en la fórmula con Lucía? Bueno, entonces dice, Lucía
obtuvo un 85,2 en matemáticas. Entonces este 85,2 es el dato específico, ok, ese es el dato. Aquí cuando nos hablan de dato, ese es el dato específico. Luego promedio, tenemos que buscar el promedio pero de matemáticas, porque en este caso estamos buscando el promedio de matemáticas, estamos analizando la situación de ella en matemáticas. Y desviación estándar de matemáticas, entonces por eso es que vamos a tomar en cuenta ahora el 78,3 y el 7,4. Entonces dato 85,2, le resto la media aritmética que es 78,3 y lo divido 7,4. Vean que la fórmula no es algo pesado, no es algo complicadísimo, no es algo muy tedioso. Son solo colocar tres valores, nada más hay que colocarlos bien. El dato siempre va a hacer referencia al dato específico de alguien. En este caso es de Lucía, de matemáticas. Entonces el dato es el primero que va. Le resto la media aritmética, que esa siempre va a venir muy clarita. Promedio, media aritmética, siempre va a venir ahí. Y la desviación estándar también va a venir bien clarita. Entonces en este caso, es esta otra calculadora. En este caso lo que yo tendría que hacer es poner fracción 85,2, le resto 78,3 y lo divido entre 7,4. ¿Ok? Eso me da 69 sobre 74, que lo voy a pasar a decimales y me da 0,93. 0,93. Entonces voy a ir anotándolos aquí arriba para luego establecer la comparación. 0,93. Ese valor, mientras más grande de, ¿verdad? Si aquí me da 2, 3, 5, o sea, mientras más grande de, significa que está mejor posicionado, que le fue mejor con respecto a los compañeros, ¿verdad? En este caso porque es de calificaciones, ¿verdad? Mientras más alto de este dato, más alto está comparándose con la información que nosotros estamos viendo en el ejercicio. Porque por ejemplo, les decía yo el otro día, si esto fuera datos de sobrepeso, ¿verdad? Entonces mientras más alto me dé, más sería un dato más de sobrepeso que tiene, está más alto en el sobrepeso, entonces sería peor, ¿verdad? Para el estudio que se está haciendo, ¿verdad? Como en este caso las calificaciones, mientras más alto me dé la nota es mejor, entonces mientras más alto me dé este dato significa que está mejor posicionado. Pero si por ejemplo estamos en un estudio, insisto, de sobrepeso, donde mientras más alto me dé significa que estoy peor, ¿verdad? Porque tengo más sobrepeso, entonces mientras más grande de este número significa que estaría peor posicionado con respecto a los demás compañeros o a los demás involucrados en el estudio, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos revela ese dato. Mientras más grande esté, mientras más alto esté, significa que está mejor posicionado. 85, 78,3 y entre 7,4. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Para ver cuál fue la posición relativa de Lucía, pero ahora en estudios sociales. Entonces es la misma fórmula, ¿verdad? Yo voy a tener los mismos componentes, pero ahora con los valores que se encuentran de sociales. ¿Qué tengo que poner ahí en la fórmula para poder sacar la posición relativa de Lucía en sociales? Se pone el 92,0, profe, primero. Sí, lo que pasa es que aquí vienen al revés, digamos, la de sociales es esta. Bueno, sí. Se pone 87,8 de primero. ¿Cuál pongo de segundo? $85,4. Y abajo, El 8,0. muy bien. Eso es lo que tengo que poner yo en la fórmula, ¿verdad? Para poder calcularlo. Entonces, nada más voy a la calculadora y pongo esa fracción, ¿verdad? Pongo fracción 87,0 menos 85,4 y abajo
pongo 8,0. Aquí nos da 0,3. 0,3. Entonces, bueno, voy a sacar, saquemos también, bueno, ya no va a ser el de matemáticas, ¿verdad? Que aquí decía. Ahora saquemos el de español. ¿Cómo se haría el de español? Tengo que poner primero a quién, en español. El 92,0. Muy bien, 92,0, que es el dato específico, ¿verdad? El dato de Lucía en español, ¿verdad? Que es la nota propia de ella, es 92,0. Luego, de siguiente, tengo que poner el promedio de español. El promedio de español es 92,1. Y por último, tengo que poner abajo la desviación estándar de español, que es 8,3. Entonces, eso lo metemos nuevamente ahí en la calculadora. Abajo ahora va 8,3. Y en la parte de arriba tenemos el 92,1 de segundo y 92,0 de primero. Y aquí me dan negativo, me da menos 0,01. Menos 0,01, ¿ok? Menos, negativo, ¿ok? Y bueno, no voy a calcular el de educación cívica todavía porque quiero que veamos la comparación. Entonces, ¿para qué nos sirve esto que estamos calculando? En matemáticas, ella tuvo 0,9, ¿verdad? En estudios sociales obtuvo 0,3, que sería lo mismo que decir 0,30, ¿ok? En cívica, cuando ustedes lo calculen, les van a darse cuenta que da 0, ¿verdad? En español dio 0,01, negativo. Y en cívica, si lo sacamos, van a darse cuenta que da 0. Entonces, en matemáticas es el que tiene un valor más grande, ¿verdad? Porque tengo 0,93. En sociales 0,30. En español 0,01, pero en negativo, ¿ok? Entonces, esto lo que quiere decir es que a pesar de que en matemáticas ella se ganó un 85, de hecho es la nota más baja de todas las notas que ella obtuvo, es la nota más baja, ¿verdad? Porque en matemáticas se ganó un 85, en sociales un 87, en español un 92 y en cívica un 94. A pesar de que en matemáticas es la nota más baja de ella, comparándolo con los compañeros, fue en la que le fue mejor. ¿Por qué? Porque es en la que tiene una posición relativa más alta. Eso quiere decir que probablemente ese examen de matemáticas estuvo bastante difícil y a los compañeros le fue mucho más mal que a ella, ¿verdad? Ella tuvo un 85. De las notas, de las 4 notas que tuvo en esa tanda de exámenes, es la más baja. Pero aún así, si ella compara su nota con las de sus compañeros, ella estuvo mejor posicionada en matemáticas que, por ejemplo, en español, que se ganó un 92. Por ejemplo, ella en español se ganó un 92 exacto, ¿verdad? Pero los compañeros tienen un promedio de 92,1. Eso quiere decir que a la mayoría de los estudiantes le fue bien en la prueba de español, ¿verdad? Entonces probablemente hay varios estudiantes que se tuvieron un 98, un 97, un 99, un 95, un 100, ¿verdad? Y ella se ganó un 92. Por eso la posición relativa de ella en español me da negativa, porque estuvo debajo del promedio. El promedio es 92,1 y ella se ganó un 92, estuvo por debajo de la media de los demás compañeros. Entonces su rendimiento no fue tan bueno como los demás compañeros. Por eso su posición relativa nos da en negativo. ¿Ok? En sociales ella se ganó un 87,8. El promedio de los compañeros era de 85,4. O sea, sí estuvo por encima del promedio, pero estuvo muy cerca del promedio. No estuvo tan alejada. Entonces digamos que le fue similar a todos los demás compañeros. Un poquitito mejor, pero muy parecido, ¿verdad? Porque entre 85 y 87 es muy parecido. Entonces, eso quiere decir que su posición relativa no está tan alejada, no estuvo tan bien con respecto a los demás compañeros. Y si sacamos el de cívica les da 0. Ella se ganó un 94,5. El promedio
de los estudiantes era de 94,5. Eso quiere decir que a todo el mundo le fue bien en educación cívica, ¿verdad? Y su nota fue exactamente la misma que el promedio. Entonces por eso nos da un 0, porque quiere decir que que le fue igual que a la gran mayoría de los demás compañeros. Le dio prácticamente lo mismo, por eso nos da 0. Entonces en este caso la posición relativa, mientras más alta nos dé, significa que le está yendo mucho mejor. Mientras más negativa nos dé, significa que le va a dar mucho peor, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros sacáramos aquí la nota, digamos que José, volvamos con José, digamos que a José en cívica le dio un 50, ¿verdad? Digamos que en cívica a José le dio un 50, entonces nosotros en cívica aquí tendríamos que poner un 50, que fue lo que le dio a José. El promedio de cívica es de 94,5. José no estudió, andaba en otra cosa o estudió para otro examen, 94,5. Y la desviación es de 8,6. Entonces lo que va a pasar con José es que nos va a dar muy negativo, ¿verdad? Entonces vamos a poner 50 menos 94,5 dividido entre 8,6 nos da menos 5. Nos da menos 5, ¿verdad? Esto quiere decir que tiene una posición relativa, un rendimiento relativo muy negativo, muy por debajo de cómo le fue a los demás compañeros. ¿Ok? Entonces esa es la idea con respecto a la posición relativa, con respecto al rendimiento relativo. Siempre nos van a dar un dato, nos van a dar el promedio y la desviación estándar del grupo, ¿verdad? Y nos van a dar un dato específico. Entonces yo ese dato específico lo voy a comparar con los datos del grupo para determinar qué tan bien posicionado o qué tan mal posicionado está con respecto a los demás. Esa es la idea de posición relativa o rendimiento relativo. ¿Ok? O sea, siempre va a ser, le van a dar una información así como esta, profe. Siempre nos van a dar información así. Ahora, aquí es con calificaciones, pero yo le podría también, como les decía antes, podría ser sobre datos sobre peso, ¿verdad? Que estudiaron a 40 personas a ver cómo estaban de sobrepeso, entonces el promedio dio de tanto, la desviación de estándar dio de tanto, y ahora sí me dicen, María tiene un sobrepeso de 4,5, entonces ahora sí compárelo con respecto a los demás, entonces ya yo ahí tengo para sacar la posición relativa o el rendimiento relativo.